domingo y poder abrir la palabra juntos. Ageo. Vamos a volver a Ageo. Hace 2 semanas nosotros empezamos en el primer mensaje sobre Ageo y comentamos que en este libro, que llamamos de un profeta menor, lo llamamos así porque hay un grupo de 12 profetas que escriben mucho más corto que los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, y por lo tanto los llamamos los profetas menores, pero no son menos importantes. Desde luego, cuando hablamos de los profetas menores, sus palabras son palabra de Dios. Y nosotros entramos en Ageo, comentamos que curiosamente su nombre significa fiesta o día festivo, posiblemente porque habría nacido en un día festivo, y aparece en la escena justo en un momento clave de la historia del pueblo de Israel. Ya el pueblo está de regreso del cautiverio y han construido sus casas. Aún falta por construir todavía la ciudad de Jerusalén, pero el templo se ha parado en la construcción. Han dejado de construir porque, tuvieron problemas. Los enemigos movieron las fuerzas políticas en contra de ellos y al final les han frenado de edificar el templo. Curiosamente, teniendo la autorización del rey Ciro, dejan de construir porque un rey, un gobernador inferior, les prohíbe en ese momento y en vez de recurrir, pues sencillamente era más fácil dejar de construir. Y comentamos que el libro realmente es una serie de 4 sermones que ocurren en menos de 4 meses, en que Ageo está animando al pueblo de volver a retomar el proyecto y volver a construir el templo. Hace 2 semanas nosotros miramos el primer sermón donde les hablaba de sus prioridades, pero de su obediencia a Dios. Vimos que cada uno había edificado su propia casa. Vivían ellos en casas ya con paneles de madera, del cedro, y sin embargo la casa del Señor estaba abandonada. Y el Señor les anima por medio de Ageo de levantarse de nuevo y construir, comentamos, no solamente la idea de prioridades, sino la obediencia. Es que no era cuestión de que iban a hacerlo en algún momento, es que lo habían abandonado por completo. Y qué fácil es para nosotros dejar de lado lo que es de Dios y enfocarnos en nuestras cosas. Y qué importante es que pongamos las prioridades correctas y obedezcamos al Señor. Pues el primer sermón que vimos ocurre en el mes 6. Ahora, este no es el mes de junio, ¿vale? Sus meses son distintos. El primer mes para ellos es el mes de Pascua. Por lo tanto, corresponde a marzo, abril, dependiendo de cómo va el año, el calendario de este año. Pero ellos en el mes sexto, el primer día del mes, es cuando Ageo predica este primer sermón. Curiosamente, nos dice que predica el sermón el día 1, pero cuando seguimos leyendo, llegamos al final del capítulo y leemos así. Vinieron, esto es el versículo 14, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos suyos en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. No sabemos exactamente lo que pasa entre el día 1 y el día 24, pero el día 24 es el día oficial en que empiezan a trabajar en el templo. Por lo tanto, cuando llegamos al capítulo 2 y leemos que esto ocurre en el mes séptimo y el día 21 del mes, entendemos que ha transcurrido un mes desde que el pueblo ha empezado a construir y a donde viene la palabra de Jehová otra vez. Y nos preguntamos, ¿cómo va la obra? Bueno, esto es sumamente especial para nosotros porque ya que estamos con la obra, ese pensamiento, yo creo que cada vez que hablo con mis padres preguntan,
¿Cómo va la obra? ¿Habéis ya entrado en el edificio? No, no, es una cosa lenta, pero la lentitud de la obra, que entendemos que hay muchos factores, primeramente mucho trabajo, en segundo lugar, problemas con empresas que dicen que van a venir a trabajar, que no vienen cuando dicen que van a venir, pero esta obra tiene una peculiaridad aquí que encontramos. Vamos a entrar en el pasaje y ver lo que está pasando en esta obra. Pero antes de entrar, quiero comentar que si leemos otra vez el pasaje, de hecho, cuando lo hemos leído, no sé si os ha llamado la atención las veces que el pasaje dice Jehová el Señor, a veces Jehová de los ejércitos, dice Dios, o sea, tiene varias fórmulas de decirlo, pero ¿habéis notado que lo repite mucho? De hecho, son 9 veces que esta es palabra de Dios. Y de hecho son 9 versículos. Ahora, no en todos los versículos dice así, porque en algunos lo repite varias veces. Pero lo importante es leer este pasaje y entender que Dios quiere que sepa el pueblo, oye, soy yo, Dios, el que está hablando contigo. Esto no es sencillamente Ageo, soy yo. Escuchadme bien. Así que nosotros también escuchamos en esta mañana lo que Dios dice a su pueblo y lo repite una y otra vez. Soy yo el que te lo cuenta, escúchame a mí. Otra cosa interesante del pasaje es que hay una serie de 3 y vemos 3, 3, 3, 3. Así que es así como vamos a organizar el mensaje en esta mañana. Vamos a ver 4 series de 3. Bien, lo tenéis en la hoja, ahí también podéis seguir conmigo. Bien, vamos a entrar primeramente en la primera serie de 3 que encontramos. Y es fácil aquí porque tenemos 3 destinatarios para este mensaje. No es ninguna sorpresa porque si volvemos al capítulo 1 también hablamos hace 2 semanas de los mismos 3 personajes. Hablamos primeramente de Zorobabel. Zorobabel es un descendiente del linaje real de David. De hecho, está en Mateo 1 como el antepasado del Mesías. Mediante la familia de Zorobabel viene al final Jesús. Por lo tanto, escribe a Zorobabel, el gobernador. También tenemos a Josué, es el sumo sacerdote. Y finalmente tenemos el remanente del pueblo. Es interesante nuestra traducción. Lo pone así, pone al resto del pueblo y nos suena un poco como al resto, a los que están por ahí, pero el pensamiento es el remanente, los que quedan del pueblo, los que se fueron, pero los que han vuelto. Este remanente, Dios tiene un mensaje para ellos. Y siempre me llama la atención que en este libro Dios no solamente habla con Josué y con Zorobabel, lo vemos más así en Zacarías, que Zacarías es el compañero de Ageo, escriben, o sea, tienen su ministerio a la vez. Y Zaqueo sí que se dirige más a Zorobabel y a Josué, pero Ageo está hablando no solamente a ellos, sino principalmente al remanente del pueblo. Por lo tanto, empezamos con estos 3 destinatarios. ¿Y qué dice Dios a estos 3 destinatarios? Pues lo primero que tenemos son 3 preguntas, que no sé lo que esperabais, pero no es normalmente lo que esperamos. Dios viene y habla con la autoridad civil, la autoridad religiosa y con todo el pueblo, y pensamos que va a empezar a decirles lo que deben hacer, pero Dios empieza con las preguntas. Esa primera pregunta, Dios pregunta, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Quién queda? ¿Quién se acuerda del templo anterior? Ahora, vamos a poner un poco de contexto para esta pregunta. ¿Quedan muchos que han visto esto? La respuesta es no. Si recordáis, el cautiverio en Babilonia dura 70 años. Ahora me dices, David,
si estuvieron 70 años en Babilonia y ahora han vuelto unos años, pues tendría que ser alguien con 80 y más allá años. Bueno, lo único que tenemos que recordar es que fueron llevados a Babilonia, pero no se destruyó el templo en ese momento. O sea, hubo 3 oleadas de exiliados que fueron llevados a Babilonia. Por lo tanto, la destrucción del templo no fue hace 70 años, fue hace menos. Por lo tanto, quedan personas que se acuerdan del templo de Salomón. Ahora, la gran mayoría igual no, pero sí que quedaban personas. De hecho, si volvemos a Esdras, el capítulo 3, leemos del momento en que echan el fundamento del templo y nos cuenta una historia interesante. Dice que en el momento que ponen el fundamento, los cimientos del templo, hay un momento de gran celebración y dicen que hay 2 ruidos que se mezclan de una forma que es difícil distinguir un ruido del otro. Por un lado tienes el júbilo de las personas que están animadas, que mira, estamos construyendo el templo de Dios. Pero a la vez hay unos llantos de personas que recordaban cómo era el templo de Salomón y viendo nada más los cimientos dicen, esto no tiene nada que ver con lo que existía aquí antes. No hay realmente punto de comparación. No tenemos ninguna esperanza de llegar a tener un templo tan bonito como el templo que perdimos. Ahora, eso de los gritos que se mezclan y es difícil distinguir, tengo ilustración en esta semana. Porque hay momentos en que no estás seguro si alguien está contento o si alguien tiene hambre y está gritando. Bueno, igual en otro momento de mi vida sabía mejor distinguir estos sonidos y ya voy pasando a otra etapa de la vida. Pero imaginamos el momento, ¿no? Ese momento de celebración y ves que por un lado hay gente gozosa y por otro lado hay gente llorando, triste. Y Dios viene con esta pregunta. Oye, vosotros que recordáis, ¿cómo habéis, vosotros dice que hayáis visto esta casa en su gloria primera, ¿quiénes sois? La siguiente pregunta, vale, los que habéis visto la casa, pregunto, ¿cómo la veis ahora? Esta casa, ¿qué os parece esta casa? Y nos quedamos con esta pregunta en el aire, pero no pasa nada, porque no tenemos que tener la contestación, porque el Señor nos da la contestación con la siguiente pregunta. ¿No es como nada delante de vuestros ojos? Está claro que el Dios sabe perfectamente lo que está en el corazón de su pueblo. Y los que habéis visto la primera casa, ahora miráis esta casa y ¿qué pensáis? Decís, terrible, terrible. Esa casa no es gloriosa. La casa anterior sí que era gloriosa, pero esta casa es imposible que esta casa sea gloriosa. Ahora, antes de avanzar, ya hemos hablado de destinatarios, hemos hablado de preguntas, pero antes de avanzar, quiero parar en este momento y hablar un poco de la conexión entre esta historia y nosotros, que vivimos aquí, en España, en el siglo XXI. ¿Qué pasa con esta historia y nosotros? Primeramente, no quiero intentar conectar la construcción del templo con lo que es preparar un edificio para nosotros para reunirnos. Entendemos que Dios tiene templo y su templo ha de ser santo, pero el templo del Señor somos nosotros, no es un edificio. Si bien es verdad que muchas veces usamos lenguaje de hablar de ir a la casa del Señor o estamos en la iglesia y hablamos del edificio como un sitio importante, entendemos
que realmente lo que era el templo y lo que es un edificio como este o como el que estamos preparando por la gracia de Dios, no hay punto de comparación. Queremos tener un sitio que es correcto y bueno para reunirnos, pero entendemos que Dios no habita de forma especial en este edificio. Qué bendición, ¿no? Qué bendición que no estamos limitados al contacto con el Señor por nuestra ubicación física. No tenemos que venir aquí para poder tener comunión con el Señor. ¿No es una bendición esto? Menos mal, porque este edificio no está abierto todos los días de la semana. Muchos de vosotros tendríais que esperar de semana en semana para poder tener algún contacto con el Señor y sin embargo entendemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios habita en cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo y esto ya es algo precioso. Por lo tanto, quiero empezar a hacer un punto de comparación entre este templo y tu vida, donde el Señor mora en tu vida. Y pregunto, ¿alguna vez has pensado preguntas parecidas a estas? Miras tu vida y dices, "Uf, si hubieras visto mi vida antes, pero mi vida ahora, ¿cómo la veo? No es como nada delante de mis ojos". ¿Has sentido así alguna vez en cuanto a tu vida? ¿Has llegado a un momento en que por equivocaciones tuyas, por las acciones de otras personas, por la salud, has llegado al momento en que empiezas a pensar en tu vida y piensas, mis mejores días están detrás de mí y no hay esperanza para lo que me queda delante? Oye, físicamente entendemos que todos vamos en esta dirección. O sea, yo ayer intenté correr un poco para alcanzar a mi hijo y luego, ayer no, anteayer, luego después unos dolores terribles en la espalda que cuando estuve andando, digo, a que tengo que llamar a Mario y decir, ven a recogerme, que no llego a donde tengo que ir. Físicamente entendemos que todos vamos hacia un momento en que lo que hay detrás es mucho mejor de lo que nos queda por delante, o por lo menos los años que se quedan atrás son muchos más que los años que se nos quedan por delante. Tristemente, físicamente entendemos que es así. Pero no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Hemos llegado a un momento en que perdemos la esperanza y decimos, no, después de lo que yo he hecho, el Señor jamás podría bendecir mi vida. No, por donde estoy, es imposible que el Señor saque alguna bendición de mi vida en estos momentos. Realmente no hay esperanza. Mi vida es para sentarme a llorar sobre mi vida. Oye, si hemos sentido esto en alguna vez, estamos en exactamente el mismo sitio donde estaban estos judíos que habían vuelto de Babilonia. Ellos veían la situación tan negra que decían, imposible. Y el Señor, sabiéndolo, les hace las preguntas para decir, a ver, ¿pensáis que no sé lo que pensáis? O sea, ¿creéis que yo no veo lo que estáis pensando en vuestros corazones? Dejadme deciros cosas. Así dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, 3 mandamientos. Dios empieza y dice, tengo 3 mandamientos para vosotros. En primer lugar, lo tenemos aquí en el versículo 4. Dice así, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuércete también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Nuestra traducción ha dicho esfuérzate, esfuérzate, y luego han hecho cobrad ánimo. Nos engaña un poco, porque realmente
Dios repite exactamente el mismo verbo las 3 veces. O sea, nos hace pensar que para el pueblo cambia la forma de decirlo, pero lo repite exactamente igual, es el mismo verbo 3 veces. O sea, vamos a mantenernos con esto de esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. ¿Recordáis? Hay 3 destinatarios y por lo tanto 3 mandamientos que van para los 3 destinatarios. Oye, vosotros, da igual quién eres, esfuérzate. Ahora, ese lenguaje, esfuérzate, me hizo pensar, ya lo veis en pantalla aquí, me hizo pensar en lo que encontramos al final de Deuteronomio y luego al principio de Josué. Muchas veces enfatizamos Josué, pero eso empieza en Deuteronomio. Dios habla con Moisés, dice Moisés, tú ya has corrido tu carrera, tú has llegado ya al final de tu carrera. Ahora viene uno detrás de ti. ¿Qué tienes que hacer? Anímalo. Anímalo para que él continúe lo que tú has empezado. Y por lo tanto, cuando empezamos a leer en Josué, encontramos este pensamiento. Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Ese es el lenguaje que tenemos ahí. Esfuérzate y sé valiente. Es el mismo verbo, el mismo mandamiento que tenemos aquí en Ageo. Y qué interesante, ¿de dónde viene esa fuerza que Josué tendría que tener para poder continuar? Me viene a la mente la obra faraónica, nunca mejor dicho para Moisés, ¿no? La obra enorme de Moisés de sacar al pueblo de Egipto. ¿Dónde iba a encontrar Josué fuerza para hacer eso? ¿Recordáis lo que dice Josué 1? Que no se aparte de ti esta ley, sino de día y de noche medita en ella. ¿Por qué? Esta es la fuente de fuerza que Dios nos da. ¡Esfuérzate! Ponte en la palabra, deja que la palabra forme tu mente y así, de esta manera, esfuérzate. Ese mismo pensamiento está también aquí en Ageo. Así dice Jehová de los ejércitos, escucha mi palabra, pueblo todos, Josué, Zorobabel, esforzaos, escuchadme a mí, yo os doy la fuerza. Si leemos Zacarías es otro profeta que, como dije hace un momento, es compañero de Ageo. Y hay una de las visiones que Dios da a Zacarías que realmente es una de mis visiones favoritas. Ahí le lleva y dice, ¿quién eres, oh monte, delante de Zorobabel? ¿Sabéis qué monte tenía Zorobabel por delante? ¿No es el monte de Sión? Era el monte de construir el templo para Dios. Y podemos comprender cómo Zorobabel dice, mira, si el rey David no pudo construir el templo para Dios, y el rey Salomón, que es el mayor ejemplo de un rey en cuanto a poder, potencial, sabemos que luego después lo que hizo Salomón es complicado, ¿no? Es un personaje que teniendo todo delante, al final comete pecados que son impensables. Y sin embargo, él construyó el templo y ahora Zorobabel dice, ¿y ahora me toca a mí reconstruir el templo de Dios? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Y qué dice Dios a Zorobabel? ¿Recordáis esta historia? No por espada, no es por ejércitos, sino por mi espíritu, dice el Señor. ¿Sabéis? No sé si lo he compartido en algún momento, pero este versículo era un versículo muy, muy, muy importante para mí cuando llegamos a Petrer en el año 2007. Porque lo de venir a comenzar una iglesia, nosotros no conocíamos a nadie en Petrer. Y digo, ¿cómo voy a empezar una iglesia? ¿Qué puedo hacer yo para empezar una iglesia?
Sí, yo puedo salir a hablar con las personas, compartir el evangelio, pero yo no puedo convertir a nadie, ni tengo forma de encontrar mágicamente y construir una iglesia. Y cuando compramos nuestra casa, abriendo la puerta de la casa, veía la silla del Cid, el monte. Y todos los días cuando salía por la puerta, veía el monte. Y todos los días decía, ¿quién eres, oh monte? Delante de David. No es por ejército, ni por espada, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y dije, Señor, tú tienes que mover el monte. Tú tienes que hacer la obra aquí para que haya una congregación de tu pueblo. Pertenece a Dios. Él es el que hace la obra. Y aquí tenemos este pensamiento. Esfuérzate, pero no es sencillamente, venga, tú puedes. Anímate, saca fuerzas donde no hay. No, no. Es buscar al Dios que puede dar las fuerzas. Él, por su espíritu, hará esta obra. Y así empezamos este pensamiento. Sé fuerte. Pero continuamos. Y dice, y seguid trabajando. En nuestra Biblia sencillamente pone y trabajad. Pero entendemos que ya llevaban un mes trabajando. Pero estaban ya flaqueando un poco los ánimos. Continuamos. Es que no sé si merece la pena, porque lo que estamos haciendo al final no va a ser nada comparado con lo que era el templo anterior. Y Dios dice, no, 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 no. Escuchadme, que mi palabra entre en vuestros oídos. Seguid el trabajo. Y Dios da un estímulo para ellos. Dice, porque yo estoy con vosotros. ¿Recordáis esta frase en el capítulo 1? Dios había dicho lo mismo. Estoy con vosotros. La presencia de Dios va con su pueblo. Y por lo tanto, cuando Dios manda a trabajar, Dios está con su pueblo para ayudarles, para llevarles y hacer lo que Él quiere que hagan. Nosotros no hemos sido enviados por un Dios que se queda en casa con los brazos cruzados, mirando por la ventana cómo estamos trabajando, sino que Él es el Dios que está con nosotros en todo momento, nos acompaña y nos da las fuerzas que nosotros buscamos en Él. Así que esforzaos, seguid trabajando y finalmente no temáis, porque esa es la tentación humana. Empezamos a sentir el miedo, ese momento que decimos, es imposible. Yo no puedo lograr hacer lo que Dios quiere que haga. Me es imposible. ¿Hemos dicho esto alguna vez? ¿Lo hemos sentido en el corazón? Que lo que Dios nos llama a hacer realmente es demasiado grande y no lo vamos a lograr jamás. Y por lo tanto empezamos a cohibirnos, a sentir el miedo y empezamos a igual poner excusas, echarnos un poco para atrás, dejar que otros pasen primero, porque tenemos miedo de realmente obedecer y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero Dios vuelve a dar su promesa. Dios dice, mira, cuando yo saqué a mi pueblo de Egipto, yo estuve en medio de ellos, mi espíritu habitó con ellos. ¿Recordamos la forma? Era una columna de nube de día y una columna de fuego por la noche. Y así Dios estaba acompañando a su pueblo. Es una imagen que me encanta. No sé, a veces esa visión del tabernáculo, o sea, lo tenemos ahí como esa tienda en el desierto, pero en una tienda que estaba separada del pueblo. El pueblo no podía acercarse a esa tienda porque había pues un atrio alrededor con vallas. Pero cuando se hacía de noche y esa columna de nube se convertía en un pilar de fuego, es una imagen que me hubiera gustado ver. Ver ese templo desde luego con esa
esa columna de fuego que salía donde estaba la presencia de Dios con su pueblo. Y dice, mi espíritu estará con vosotros. Estamos memorizando Efesios 1. Y espero que los que estáis memorizando, incluso los que estáis meditando, cuando volvemos a hablar de estos pasajes, que notéis lo precioso que es el final de este pasaje. Sí, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual mediante Cristo, porque el Padre nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Sí, porque el Hijo ha dado su vida por nosotros, nos ha redimido. Pero qué bonito cuando llega al pasaje que hemos dicho hoy, el versículo 13, y dice, y nos ha sellado con su espíritu. No perdáis las palabras, nos ha sellado con su espíritu. Cuando prediqué de esto hace poco, comenté, de la tumba de Jesús, la piedra estaba sellada. Pilato puso su marca sobre esa piedra y el que quitaba esta piedra tenía que dar contestación ante él. No, porque cuando se quitó esta piedra, el que la quitó tiene toda potestad en el cielo y la tierra. No tiene que dar contestación a nadie. Pero esa piedra sellada hablaba de que la autoridad de un gobierno estaba detrás de esta piedra y Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. El que nos toca a nosotros tiene que dar contestación ante Él, que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Nosotros estamos sellados con su Espíritu Santo y tal como su Espíritu salía con el pueblo de Egipto por pacto, tenemos al mismo Espíritu que habita con nosotros. Y escuchamos otra vez estas palabras. Esforzaos y trabajad. No temáis. Tenéis mi presencia con vosotros porque mi Espíritu habita. Literalmente la idea es que el Espíritu está de pie en medio de ellos. Es la imagen de la columna de fuego que habitaba sobre el tabernáculo. Este es el mismo lenguaje que Ageo dice, así lo tenéis vosotros. Sí, los judíos no tenían la ventaja de ver esa columna de fuego, igual que tú y yo tampoco. Vemos literalmente, pero no dudemos ni por un segundo que efectivamente el mismo Dios que estuvo con su pueblo en el desierto habita con nosotros todos los días. Esforzaos, trabajad. ¿Por qué vais a temer? ¿No sabéis quién está con vosotros? Y con esto el pasaje termina con 4 promesas. Los mandamientos de Dios nunca vienen solos, sino que vienen con promesas. Y así dice Dios al pueblo. El versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Esa promesa de Dios empieza primeramente con lenguaje que habla de juicio. Dios habla de hacer temblar los cielos y la tierra. La imagen es la imagen de uno que empieza a agitar cielos y tierra. Nosotros no somos capaces de hacer esto, ¿no? Es imposible. Los cielos son los cielos y la tierra es firme. Y sin embargo, cuando experimentamos un terremoto, ¿habéis experimentado alguna vez un terremoto? Yo recuerdo el terremoto de Murcia. Yo estaba de visita con una familia que vive justo aquí arriba. Viven en el 5º, 6º piso o más. Ya que voy mal con los números, Maribel siempre me recuerda que yo añado números. Así que si os digo que estaba en la planta 20 de un piso en Petrer, ya sabéis que se me va un poco. Estaba en alto, yo creo que 5 pisos o algo así. Estaba hablando con esta familia y de repente noto que todo el salón se estaba moviendo. Y si te pilla un terremoto de estos cuando estás en alto,
se mueve mucho más. Es una cosa que dices, uff. De hecho, acabo de ver a la pareja el viernes por la tarde, tropezamos con ellos en Mercadona, y la mujer lo primero que me dijo, ¿tú te acuerdas cuando estabas en mi casa, cuando hubo el terremoto? Digo, sí, me acuerdo muy bien de ese día, pero ese momento en que lo que nosotros tomamos por firme empieza a moverse. Y dices, si la tierra tiembla, socorro, qué esperanza hay. Pero Dios, que es capaz de hacer temblar cielos y tierra, el mar, incluso la tierra seca. Dios tiene todo poder. Ese es el pensamiento. Dios nos manda a esforzarnos, a trabajar, pero dice, yo tengo todo poder. No hay nada que escape de mis manos. Y luego dice algo interesante. No solamente puedo hacer temblar los cielos y la tierra, y un día Dios hará temblar los cielos y la tierra. Dice, pero de aquí a poco voy a hacer temblar las naciones, los gentiles. Yo voy a tomar las naciones de los gentiles, las naciones que vosotros veis como potencias mundiales, y los voy a empezar a menear a las naciones. ¿Por qué? Porque voy a traer al deseado de las naciones. Ahora, el pasaje es muy interesante, porque ya habéis visto en la Biblia que deseado está escrita con la D mayúscula. Pero es curioso porque dice realmente el deseado o lo deseado, depende de cómo lo queremos traducir, pero el verbo es plural. O sea, no dice vendrá, sino que dice vendrán. Entonces, si miráis otras Biblias, vais a ver que algunas Biblias van a decir que puedo traer los tesoros de los gentiles. Y de hecho, a continuación habla y dice, mío es el oro, mía es la plata, y por lo tanto se puede entender en esta dirección. Pero es interesante el pensamiento. Lo más apreciado de las naciones, Dios puede hacer entrar en su templo. Ahora, ¿entrará Dios las riquezas de los reinos humanos en su templo? Sí, en un sentido sí. De hecho, en Apocalipsis tenemos este lenguaje que vendrán los reyes de la tierra y vendrán a Jerusalén. Pero realmente Dios está interesado en mucho más que el oro y la plata, las riquezas materiales de las naciones. Y de hecho, creo que el lenguaje aquí es un poco ambigua, porque en un sentido Dios está diciendo, yo no tengo límite de presupuesto, no tengo problema con proveer para mi pueblo, para construir esta casa, pero está hablando de aquí a poco vendrá, y de hecho es el Señor Jesucristo el que entrará en este templo. El Señor Jesús jamás entró en el templo de Salomón, por toda su grandeza y belleza. Ese templo fue destruido. El Señor entró en este templo que estaba edificando Zorobabel con Josué a su lado y con todo el remanente del pueblo. El Mesías entraría en este templo. Y luego dice Dios algo precioso. No solamente es que puede y tiene todo poder, sino que puede llenar de mayor gloria esta casa. Qué bonito el pensamiento que el Señor Jesús entró en el templo, no una vez, sino múltiples veces. Él limpió este templo 2 veces, echando fuera a los que estaban convirtiendo el templo en un lugar de manipular a las personas. Y dice, mi gloria va a llenar este templo. Y efectivamente nunca ocurrió como lo que vemos en el rey Salomón, cuando bajó una nube y así llenó toda la casa de gloria, pero Dios estaba haciendo algo mucho más grande, porque el Señor Jesucristo entró en este templo
Y es su gloria la que demostró en el templo, y sin embargo, la mayor gloria ocurrió muy cerca de este templo, cuando resucitado ganó la victoria sobre la muerte y el pecado. Y por lo tanto, termina hablando de paz. Dios puede dar paz. Pensando en estas tres promesas, me vino a la mente algo interesante. Entendemos que Dios tiene todo poder. Efectivamente, tiene poder para proveer para su pueblo y así para menear todas las naciones y hacer entrar efectivamente el deseado suyo. Pero el lenguaje es lenguaje de juicio, como dije hace un momento. En Hebreos 12 vuelve a coger este pasaje, realmente es el versículo 21 del final del capítulo que cita, pero en Hebreos 12 tenemos este lenguaje que él está volviendo a hacer temblar, a conmover cielo y tierra. Y el pensamiento es que Dios quiere demostrar lo que realmente es imposible de mover, lo que es firme, lo que realmente es eterno, donde merece la pena invertir nuestras vidas. ¿A dónde voy con esto? Con el pensamiento de que empezamos hablando del juicio y sabemos que Dios tiene toda potestad para conmover nuestras vidas, de tomar nuestras vidas y empezar a hacer esto primeramente para condenar a los que han rechazado al Hijo de Dios. Ese pensamiento de que aún viene el momento en que el Señor hará temblar, toda rodilla se doblará delante de Él, toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria del Dios Padre. Pero no solamente puede hacer temblar, sino Él puede traer mayor gloria, porque de la misma forma que el Señor Jesús entró en este templo, el Señor Jesús quiere entrar en tu vida. El Señor quiere ser Señor de tu vida, porque el propósito de Dios no es solo temblar, hacer temblar, sino el Señor quiere llenar de gloria. Y cuando el Señor llena de gloria, lo que viene con la gloria de Dios es la paz de Dios. Pienso en este pasaje y digo, qué bonito ver el Evangelio así, entretejido en este pasaje, que sí, todos merecemos temblar delante del trono de Dios, pero Dios puede llenar nuestras vidas de gloria gracias a lo que hizo su Hijo Jesucristo por nosotros, y Él es el único que puede llenar nuestras vidas con paz. Tengo que preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que te espera por delante? ¿Te espera temblar delante del trono de Dios? ¿O estás realmente gozando de la paz que solo Dios puede dar? Es que el regalo más grande que Dios nos ha dado es el regalo de la paz. Pero también te quiero preguntar, porque esta promesa en medio habla de llenar la vida con gloria, incluso que la gloria posterior sea mayor que la gloria primera. Y efectivamente, ese templo pequeñito, bueno, pequeñito, tampoco era pequeñito, pero no tan glorioso como el templo de Salomón, entró una gloria mayor en ese templo que jamás había entrado por las puertas del templo de Salomón. Y quiero volver a donde estábamos hace un momento. Hemos estado en algún momento en una situación en que hemos dicho, Dios ya no puede hacer nada con mi vida. Yo me he equivocado tan grande que ya estoy fuera de juego, ya no hay esperanza para mí. Quiero que escuches estas palabras otra vez en esta mañana. La gloria posterior es mayor que la gloria primera. Y el pensamiento de que Dios nunca termina. Dije hace un momento que físicamente, sí. Físicamente sabemos que las fuerzas que nos quedan hoy no son iguales que las fuerzas que teníamos hace
Iba a decir 10 años, pero voy a decir hace 2 meses, que a veces es así. Pero espiritualmente sabes que Dios siempre tiene un plan y un propósito para tu vida. Qué increíble pensar que si entregamos la vida al Señor, el Señor nos puede tomar y Él puede hacer algo precioso de las cenizas que son nuestra vida. Dios es experto en trabajar con basura para hacer arte. A veces hay personas que hacen ese tipo de cosas y normalmente a mí me parece que es simplemente más basura. Pero bueno, Dios de verdad lo hace. Él toma las cenizas y hace algo que es glorioso para su nombre. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a esforzarnos? ¿Estamos dispuestos a seguir trabajando? ¿Estamos dispuestos a evitar el miedo que nos frena y nos bloquea? Y ese es el pensamiento que quiero que nos quede de este mensaje. ¿Estás en una situación imposible en estos momentos? Pongo imposible entre comillas porque igual nos parece imposible, pero no hay nada imposible para Dios. ¿Tienes una situación en tu vida en estos momentos? Oye, si dices que no, fantástico. Guarda en tu memoria esto porque vendrá. A todos nos vienen estos momentos difíciles, estos momentos en que nuestra tentación es empezar a temer y sinceramente si vamos por ese camino, lo que realmente es que Satanás frota las manos y dice, los tengo justo donde los quiero, los tengo desanimados, los tengo parados, los tengo allí de pie esperando para quién sabe qué. Pero hay otra solución, hay otro camino. Y una vez más, ese libro, meditad bien sobre vuestros caminos. Hay otro camino, es el camino de confiar en el Señor y recibir su fuerza para levantarnos y trabajar. Y ese camino es el camino de obediencia y paz. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que hay en tu vida en estos momentos? ¿En tu vida hay paz o en tu vida hay temor? ¿Hay miedo de lo que seguramente es imposible, es un sueño imposible? ¿O realmente hay paz porque tu vida está en las manos de Dios y el Dios de lo imposible es el que manda en tu vida y lo hará? Él puede hacer temblar incluso cielos y tierra. ¿Cómo no va a hacer su voluntad por medio de nuestras vidas? Padre Santo, pienso en el mensaje de Ageo y reconozco momentos en mi vida en que realmente el temor ha estado gobernando en mi corazón y he empezado a dudar de tu capacidad de glorificarte, de hacer algo realmente precioso en mi vida. Pero qué bonito cuando confío en ti y dejo que tú sigas adelante con tu obra. Padre, yo deseo en esta mañana que así sea y que tú llenes mi vida más y más y más con tu gloria. Pido esto porque así es como Cristo será glorificado en nosotros. Ruego por esta congregación, Padre, que cada uno de nosotros busquemos crecer espiritualmente todos los días. Pero también pido por si hay personas aquí que nunca han llegado a reconocerse pecadores delante de ti, nunca han llegado a realmente recibir esa gloria en su vida, la gloria del perdón que Cristo compró por nosotros por medio de su muerte en la cruz, y nunca han experimentado esa paz que solo tú puedes dar. Ruego hoy que hoy sea día de salvación.
Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.